Y empezamos en Muros de Nalón, donde se disputaron las finales de los Juegos Deportivos del Principado, el llamado trofeo Román Torán, no olvidemos este nombre, el que fuera presidente de la Federación Española de Ajedrez, el gijonés, maestro internacional Román Torán. Un total de 181 jugadores, categorías de sub-8 a sub-16, organizado por la Federación Española de Ajedrez, por la Dirección General de Deportes y con la colaboración del Ayuntamiento de Muros de Nalón y del nuevo club que hay en Muros de Nalón. Veremos un vídeo con imágenes y las clasificaciones, pero destacar las victorias en sub-8 de Timofey Denchenko, el niño ruso recién llegado a Asturias, firmó un 100%, 8 de 8. En sub-10, Diego Iglesias de Gijón, también con 8 de 8. El sub-12 para Roque Ordiz, el actual campeón sub-12 de Asturias, también hizo 8 de 8. El 14 para el avilesino Lionel Sierra, 7,5, pero suficiente para ganar. Y más igualado el sub-16, donde se impuso Marcos Gutiérrez con 7 de 8. Buena actuación femenina, tanto en el sub-12, Claudia Canel, tercera absoluta, como sobre todo en el sub-14, encabezadas por Carolina Mulet, nada más y nada menos que 5 chicas entre las 9 primeras de la clasificación. Vamos a ver un vídeo. Y si el sábado estuvimos en Muros de Nalón, el domingo nos desplazamos a Mieres, donde el Gijón 64
organizó 2 torneos. Por la mañana un relámpago a 3+2, un torneo de ajedrez Blitz, por equipos, dentro de ese llamado circuito de la amistad. Suelen jugar equipos del norte de España. Victoria para el equipo vasco del Portugalete, por delante del Vetusta y del Antonio Rico. Un total de 11 equipos los que disputaron el torneo. El Portugalete, con 18 puntos sobre 22 posibles, se impuso en el certamen. Y por la tarde teníamos un torneo individual, en esta ocasión de ajedrez rápido, a 10+3, y la victoria resultó ser para el maestro internacional Enrique Tejedor, un habitual de los tableros asturianos y un habitual de los primeros puestos en Asturias. El jugador del Solvay, Enrique Tejedor, maestro internacional, como decimos, fue el que ganó el torneo, seguido de Xavier Barbazán del Portugalete. Vemos un vídeo del evento. No se nos olvide decir que en Mieres quedó tercero el asturiano Berna Blázquez. Mientras tanto, los lunes seguimos con el Avilés Activa, ese torneo organizado por el equipo Ensidesa en el Polideportivo de la Magdalena, al que os podéis apuntar todos los aficionados, no es necesario estar federado, los lunes con llegar eso, un poco antes, 6:45, podéis jugar. Los 2 primeros certámenes los había ganado Marcos Gutiérrez, la semana pasada la victoria fue para el veterano Lanza y en esta ocasión de nuevo Marcos Gutiérrez y de nuevo con 5 de 5. O sea, el sábado ganó el Juegos Escolares, el lunes volvió a ganar en el Avilés Activa. 5 de 5, seguido de Miguel Ángel Lanza con 3,5 y el joven Nico Martín Cabeza también con 3,5 puntos. Para la agenda de esta semana, pues todas las miradas puestas en Gijón, donde el sábado por la tarde, en la Plaza Mayor, en la plaza del Ayuntamiento, se van a disputar 2 torneos. Por parte de la Federación, el Campeonato de Asturias de Parejas Mixtas. Este es un curioso formato que también realiza la Federación Española de Ajedrez, por lo cual la Federación Asturiana tiene que hacerlo, en el que pues, juegan un chico y una chica, que pueden ser amigos, hermanos, pareja, lo que quieran, ¿no? Tenemos un total de 15 parejas, algunas muy destacadas, como la formada por Illán Paula, los hermanos Lucía y Javier Fidalgo, Enrique Álvarez Quiquín y Alina Prochayeva o Jonás Marián Bagués. Va a estar muy igualado este torneo, se disputa a partidas Blitz. Mientras tanto, aprovechando la coyuntura de estar en la plaza del Ayuntamiento, el propio Antonio Rico organiza sus jornadas de ajedrez en la calle con un torneo de la amistad por equipos, también en modalidad relámpago. Nos vemos allí a partir de las 5 de la tarde el sábado. Y vamos a dar paso a la publicidad antes de ir con la entrevista a Illán González.
En el programa de hoy de ACTV Principado, Jaque Continuo, tenemos una entrevista con el maestro Fide Avilesino, Illán González. Bienvenido, Illán. Muchas gracias. No es fácil traerte porque tú estudias a la vez que grabamos y tal, así que estamos aprovechando este tiempo libre. Ya aviso que esta entrevista es enlatada y que se hace antes del Cerrado Internacional para Norma, que se va a empezar a disputar estos días. Sí, lo comenzamos hoy. Va a ser un torneo, yo creo, bastante interesante y bueno, veremos a ver lo que se puede hacer. ¿Tú sueñas con la Norma? ¿Crees que es posible? Hombre, es difícil, pero bueno, siempre hay que intentarlo, ¿no? Al final hay que hacer 6 puntos, juego con rivales muy duros y bueno, pues habrá que intentarlo. Vamos poco a poco. En tu caso 6, correcto. A ver, más que nada también la experiencia, porque la idea de la FAPA es que este torneo tenga continuidad y según vayas creciendo y tal, y mira, pues a lo mejor eso, coger la experiencia, subir elo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, quizás pues ahora, si no puede ser en este momento, pues para el año que viene, para el siguiente, en Opens de verano, pues siempre intentarlo. Y tú cuando empezaste a jugar, o bueno, cuando ya eres consciente un poco de lo que significa ser maestro internacional o gran maestro, ¿tú soñabas alguna vez con que pudieras llegar a ser maestro internacional? Siempre tienes ese objetivo. Sí. Lo que pasa que es, a ver, es complicado llegar, hay que dedicarle mucho tiempo. Ahora quizás con los estudios pues se le puede dedicar menos, pero bueno, siempre sueñas con intentar llegar a algo más, poco a poco. Vale, yo te digo porque yo en mi caso, no solamente en mi caso, que obviamente no, sino que a mí, cuando éramos pequeños nosotros, no había maestros internacionales en Asturias, con lo cual parecía un título que era para alguien de fuera, ¿no? Que era impensable. Luego sí, los jugadores asturianos empezaron a, no solo a mejorar, sino a salir fuera a jugar y cada vez más torneos, y ahora hay unos cuantos maestros internacionales en Asturias, ningún GM, insisto. Al fin y al cabo, tú cuando sales fuera, pues al final sí que ves muchos maestros, tanto internacionales como grandes maestros, y ves siempre ahí pues la posibilidad de jugar con ellos, incluso de puntuarles a veces. Entonces eso pues te hace pensar que en algún momento tú también puedes llegar a ello. Más los torneos que se hacen aquí, que este año vamos a tener 2 Open internacionales en Gijón, uno en Oviedo, o sea, cada vez, digamos, más posibilidades de jugar con gente dura y más posibilidades de llegar a Norma. Hablábamos un poco de, bueno, cuando tú empezaste a jugar, nosotros nos encanta siempre eso. ¿Cómo empezaste tú a jugar? Pues yo desde muy pequeño, no sé si lo vería en la tele o dónde lo vería. ¿En la tele? Sí, yo diría que sí. Y yo le decía a mis padres que quería jugar al ajedrez, que en mi casa nunca se juega al ajedrez. De hecho, bueno, mi padre sabe mover las piezas, pero ya está. Mi madre casi ni eso. ¿Había tablero en casa? No, que va, Ni que va. tablero, o sea, tú lo ves en la tele, papá, yo quiero jugar a Yo eso. quiero jugar, ¿no? Y mis padres decían que, bueno, que cómo jugar al ajedrez, que qué era eso y tal. Y bueno, pues yo di ahí un poco la coña de pequeño y tal. Y hasta que mi abuelo con 8 años me llevó a Lensidesa. Al club directamente, Al porque club. en el colegio no había clases. En el colegio no había nada, no había extraescolar ni nada. Y me llevó allí a Lensidesa y bueno, pues allí Sergio Arias me enseñó a jugar y desde entonces ya quedé enganchado hasta hoy. Empezaste con Sergio desde el comienzo, desde el movimiento de las piezas. Desde el principio de todo, sí. Bueno, eso no es un caso tan habitual, casi siempre el que llega al club, por lo menos las piezas, ya las sabe mover porque le han enseñado su padre, su abuelo, su madre, tú desde cero, Allí me enseñó el primer día Sergio y nada. pero convencido de que querías jugar. Sí. Y bueno, tuve razón, la verdad que me gustó. Sí. Vale, y luego esa progresión, bueno, ¿cómo empiezas? ¿Empiezas jugando, no sé, sub-10, juegos escolares? ¿Vas destacando enseguida o...? Bueno, a ver, al principio sí que es verdad que quizás no destacaba tanto, pero bueno, me iba gustando y la Partías de verdad, cero, ¿no? claro, le dediqué muchas horas al principio porque sobre todo a jugar, me encantaba jugar tanto por internet como ir al club allí a jugar. Y luego sí que es verdad que poco a poco pues fui subiendo y ya empecé a quedar en el podium de los campeonatos de Asturias en sub-12, me parece. Ujú. O sea, sub-10 todavía no tal, pero... Sí, porque sub-10 al final empecé a jugar en segundo año de sub-10. Claro. Entonces, bueno, yo empecé relativamente tarde, para lo que suele empezar la gente. Bueno, sí, no, La gente, entiendo, ¿no? Porque sí. hay gente que ya sí, que correcto, que empieza desde sus 8, pero también yo siempre digo que muchos piensan que la progresión de un niño o de un juvenil es como así, como una línea ascendente, y yo creo que no es así, ¿no? Que es... Hay muchas subidas, muchas bajadas. Claro. Al final depende mucho de la persona, depende de lo que juegues. La gente, por ejemplo, que solo juega durante determinadas temporadas, pues puede tener mucho más picos. Yo, en mi caso, sí que es verdad que, bueno, jugaba a lo largo de todo el año y jugaba prácticamente todos los fines de semana. Entonces, bueno, más o menos sí que, sobre todo al principio, fue una línea ascendente directamente. Y que no te rindas, porque a lo mejor hay gente que piensa que con 12 o 13 años ya es que, yo es que lo digo mucho, ¿no? Que es que soy el 10 de Asturias, soy muy malo. A mí me parece que eso es un error, ¿no? Totalmente. La gente, bueno, tiene que intentar luchar y, por supuesto, no siempre va a salir bien las cosas. Pero bueno, si te rindes, seguro que no Tú no saldrán. tuviste ningún momento en que dijeras frustrado, ¿no? Por un resultado, por una partida, y dijeras, nada, esto ya nada, lo dejo.
Al final, después de las partidas, pues sobre todo si la pierdes y es una partida importante, pues siempre es duro. Pero yo creo que no, yo creo que siempre estuve ahí con ganas de volver a la siguiente. ¿Y estás con Sergio en un grupo en el que te acuerdas de algún compañero más que siga jugando? ¿O Con los que fueron cayendo? estaba, yo creo que cayeron todos. Sí que es verdad que, bueno, por ejemplo, estuvo Juan Luis García, lo que pasa que lo dejó hace ya varios años, Luca Tuñón, No, no me suena. pero todos esos ya lo han dejado. Pero luego vas subiendo de grupo y ya en el propio Ensidesa me imagino que entras en un grupo, bueno, antes de pasar al Vetusta, ¿no? Entras ya en un grupo con gente más... Sí, bueno, al final, los últimos años empecé a dar clase ya con los mayores. Eso es, con Saúl, me imagino, y Vigón. Bueno, no estaban ellos, pero sí que como gente como Pedro Paz, Lloveras, Ah, con los gente así, adultos, con los dices. adultos, sí. Y luego ya, pues, ya me fichó el Vetusta y fui para allí a clases con Diego, Steve, Paula. Siempre te daba clases Sergio en Ensidesa. Luego hubo una temporada en las que me las dio Mario. Mario, ok. Bueno, vas de presidente en presidente. Sí. Fichas por el Vetusta, ¿con cuántos años? ¿Son 12, 13? Ahí me pillas, la verdad. Bueno, por ahí, ¿no? Por ahí, sí. No, yo diría que alguno más. Con 14 puede ser. Ajá. Y ahí ya pasas a formar parte de un grupo que, bueno, estabas mencionando, creo que con Diego, con Steve... Con Steve, con Paula, Paula. Ujú. bueno, Carlos Sotero. Sí. Éramos ahí unos Siscar, cuantos. quizás, o es más pequeño. Siscar también estaba con nosotros, sí. Y ahí al monitor es... Ya es Aitor Alonso. Ya es Aitor Alonso, que ahí yo creo que eso, bueno, si no el mejor, evidentemente uno de los mejores entrenadores de la última década como mínimo, ¿no? Totalmente. Yo la verdad que aprendí mucho en esas clases y yo creo que ahí mejoré notablemente, la verdad. Vale, y empiezas ya con el Vetusta, bueno, con el Vetusta, que de aquella era el Real Oviedo, perdón, no vamos a entrar en eso, de aquella es ese equipo, que empecéis a jugar, ganáis ya varios campeonatos de Asturias por equipos. Ujú. Siempre, además, pues nos favorecían que subirnos al primer equipo para poder jugar con gente fuerte, lo cual, bueno, también nos ayuda bastante. Porque Sí, al que os final- promocionaban a los chavales para jugar. Sí, porque al final jugar con gente fuerte para mí es una de las mejores cosas para mejorar. Yo creo que sí, que es indiscutible, ¿no? Tener partidas duras y tal. ¿Tú eres de mucho trabajo propio o solamente eres de los, por lo mejor por tiempo? Ya sé que me vas a contestar que ahora mucho trabajo, pero quizás antes. De decir, bueno, vale, yo tengo que estudiar, no sé si tienes otras aficiones, fútbol, alguna cosa así. No, solo Eso es una ajedrez. ventaja, ¿no? Sí. Y luego entonces, voy a clase de ajedrez 2, 3 veces a la semana, pero luego en casa no hago nada, o como mucho juego por internet. Sí que es verdad que antes le dedicaba muchísimo tiempo. O sea, tanto De estudio. de estudio, de juego, pues miraba tanto táctica, aperturas, finales. Todo eso sí que es verdad que mucho miraba por mi cuenta, aparte de ir a las clases. Muy bien. Ahora sí que es verdad que, bueno, el tiempo es el limitado, pero bueno, siempre intento, aunque sea ponerme un poco al día, preparar la partida de la semana, Vale. por ejemplo, en este caso del por equipos. Sí que es verdad que intento dedicarle algo de tiempo, pero ahora ya es mucho más complicado. Y cuando te ponías a estudiar, ¿eras de los que cogía un libro, un tablero y pasaba la partida? ¿O es todo ya online y en la pantalla del ordenador? Dependía. Por ejemplo, las aperturas y quizás incluso los finales, sí que es verdad que, bueno, pues cogía libros y me ponía a verlos en el chess base para luego poder repasarlos con el tiempo. Pero la táctica sí que creo que es muy importante hacerla en el tablero. O sea, que a ti te gusta eso, sí. Sí, porque, bueno, al final pues puedes ver mejor la geometría del tablero, las diagonales, las columnas. Yo creo que la mejor forma de entrenarla, por lo menos para mí, es así. Eso lo hablamos ya, bueno, cuando en la última concentración de tecnificación, porque, a ver, son dos opciones. Por ejemplo, me parece que es Diego Vergara que dice, no, yo la táctica la hago en el ordenador. Y tú dices, no, hay que poner las piezas ahí. Cada maestro tiene su librillo, mientras funcione. Sí, mientras funciona al final, yo puedo decir lo que mejor me ha servido a mí, pero claro, seguro que cualquier otra forma, incluso por ejemplo hacer táctica en páginas como Lichess o chess.com, seguro que también es bueno. Es que todo ese ejercicio, o sea, al final el cerebro es un músculo y tú tienes que utilizarlo. Sí, 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 claro. Al final seguro que no es tanta diferencia, pero bueno, yo creo que sobre todo para eso que comentaba de la geometría, pues viene mejor hacerlo en un tablero. Hombre, yo te digo, yo no tengo ni mucho tiempo, ni ganas, ni fuerzas, ni tal para ponerme. Yo no hago casi nada, bueno, nada por internet. Y cuando estás incluso sin jugar, se nota muchísimo a la hora de calcular si no estás de practicar, pero muchísimo. Sí, yo eso sí que es verdad que sobre todo el año pasado, en segundo de bachiller, que necesitaba una nota de corte alta y tuve que dedicarle mucho tiempo a los estudios, y sí que es verdad que yo iba, por ejemplo, los sábados a jugar y me veía flojo. O sea, Sí. te ves flojo, pues eso, de Yo creo que estar como un desentrenado. futbolista que no entrena, o sea, si estás un mes lesionado y no entrenas, pues luego el primer día que juegas no puedes correr igual. Al ¿no? final es eso, y eso se acaba notando.
Hablas de los estudios, bueno, tú estás haciendo, si no me equivoco, el doble grado, el famoso doble grado de Física y Matemáticas, Sí. que ya hemos dicho varias veces que, bueno, ¿para cuándo un club allí? Porque entre profesores y alumnos, y os vienen más todavía, ¿eh? Yo creo que sois más de 20 y pico federados de ajedrez. No sé si tantos, pero somos unos cuantos, la verdad. Por Bueno, ejemplo. federados o no federados, pero que vengan a clase, porque incluso en el Naranco tenemos un montón, tenemos casi una clase entera. Sí, gente como Jorge Santos, Sí. incluso haciendo matemática o física solo como Carlos Truébano, hay unos cuantos por allí. Es que es para hacer un club. Eso me hace gracia porque cuando ve que traemos, por ejemplo, la generación de Royce, Menéndez Rey, San Claudio, esta gente, y te hablan de jugadores, te dicen que, bueno, casi todos eran estudiantes de Derecho. O sea, también a lo mejor de ahí se puede sacar una enseñanza sobre cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Toda la gente de ajedrez, o mucha de la gente de ajedrez estaba en Derecho, ahora mucha de la gente de ajedrez está en Matemáticas y en Física y Matemáticas. Sí, no sé, ahora parece que está algo relacionado porque, bueno, incluso muchos amigos míos de muchas partes de España están haciendo también matemáticas, física, o sea que algo tiene que haber de relación. Antes, bueno, pues sería más bien el derecho, no lo tengo muy No claro, sé pero si son bueno, porque antes a lo mejor era ser ingeniero o ser abogado y ahora sí, no lo sé. y ahora hay muchas más cosas. Tú aún así eres de los que, sorprendentemente, con una carrera tan dura, tienes tiempo. Podemos contar contigo en todos los torneos que hay, porque sabemos que Ian va a jugar. ¿Cómo lo consigues? Bueno, al final yo creo que lo más importante es la organización. Intento organizarme lo mejor posible, pues para llevar los estudios, que al final es lo más importante, pero también poder tener tiempo para mí, pues jugar al ajedrez, que al final es lo que me gusta. Y además de eso, ya estás dando clases. Sí, llevo ya varios años dando clases, tanto particulares como a los grupos de tecnificación, y la verdad que es una cosa que me gusta mucho. ¿Das clases en el club, en el No, Vetusta? en el Vetusta no. En el Vetusta no, o sea, das particulares Doy particulares y doy y clases. luego, bueno, efectivamente en la federación eres de... Porque además yo creo que es fundamental que entre gente joven y este año estáis dando clase de tecnificación. Tú, Adán Álvarez, en la femenina hemos puesto a Alicia, sois más o menos todos de la misma edad, si es que no incluso casi del mismo año, no lo sé. Alicia es un año mayor que nosotros, Un año pero mayor. Dani y Pero yo. eso es sabia nueva que entra y a ti la experiencia de dar clase, que bueno, al final estás dando clases sub-16 que les llevas 3 o 4 años, ¿no? Pero la experiencia, ¿cómo es? A mí sí que es verdad que me gusta mucho. O sea, por lo menos transmitirles los conocimientos que les pueda llegar a transmitir y sobre todo que, bueno, que mejoren en aspectos prácticos y que les parezca entretenida las clases. Porque yo creo que una de las peores cosas del ajedrez al final son la gente que hace las clases aburridas y todo eso porque al final pues hace que te canses. Pero si por lo menos, bueno, intentas que participen ellos mucho, intentas que se lo pasen bien, yo creo que eso es una cosa muy importante. Yo creo que son un grupo muy agradecido, ¿no? Porque juegan bien, tienen interés, juegan los torneos y da gusto dar clases. Sí, 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 Es totalmente. un placer. La gente, pues cuando se lo toma en serio y quiere ir a las clases y todo eso, pues es mucho mejor para todos. Y luego tú además el año pasado debutas como entrenador con la selección, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esa ahí experiencia? Que además fue muy bien a nivel de resultados. otra gran experiencia, la verdad. Me gustó mucho, de hecho este año pues intentaré repetirla. Y bueno, estuvimos ahí a punto. La verdad que fue el torneo... Ah, pues tú ibas con la sub-14. Yo iba con la sub-14. Bueno, aún así que... Íbamos todos ¿no? juntos, pero bueno, principalmente Aitor estaba en la sub-16 y yo en la sub-14. Y la verdad que, bueno, estuvimos ahí a punto todo el torneo y al final, bueno, quedamos cuartos. Algo de mal sabor de boca, pero este año Es vamos a por más. que casi como muy entre comillas, ¿no? Como que la mereció más. A mí me dio muchísima pena que la sub-14 no ganara porque ibais en posiciones, bueno, incluso creo que líderes, ¿no? Y posición de medalla todo el torneo. Y Tanto al como final- líderes no llegamos a ir, Ajá. pero sí que es verdad que en medalla estuvimos todo el torneo, estuvimos ahí arriba, lo que pasa que esto es así y al final, pues por desempate quedamos terceros. Cuartos. Cuartos. Que bueno, aún así, que es un puesto extraordinario para una comunidad... Es que aquí parece que no valoramos que una comunidad tan pequeñita como Asturias pueda competir con Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, Valencia. Es una barbaridad esa posición, ¿no? La verdad que competimos con todos y ya te digo, estuvimos ahí a punto. A ver si este año pues podemos lograrlo. Aparte ibas, bueno, con Aitor, que también tiene que ser algo especial, yo creo, ir con, de repente, compartir el puesto de entrenador de la selección con quien fue tu entrenador, ¿no? Sí, al final estuvimos mucho tiempo trabajando juntos, pero él siendo profesor nuestro y pues ahora ser compañeros es algo especial, sí. Es que eso es, y ese relevo generacional muy importante. Hablábamos antes de entrar aquí, bueno, de que solemos preguntar a la gente un poco que compare el ajedrez del pasado con el que está viviendo ahora, en el caso de la generación un poco más veterana. Claro, a ti casi no te ha dado tiempo y ya te garantizo que el ajedrez que viviste tú desde el principio no tiene nada que ver incluso con el mío.
porque cuando yo empecé no había ni internet, ni chess base, ni se transmitías partidas, ni nada de nada. Pero bueno, tú ya has vivido con todo esto, así que a ti la pregunta más bien sería, ¿tú hacia dónde crees que se dirige el ajedrez? ¿Cuál crees que va a ser la situación del ajedrez en el futuro? Es una pregunta complicada. Difícil, Sí, ciencia ficción. totalmente. Al final, pues yo creo que va a avanzar mucho a esta especie de ajedrez híbrido que hay, incluso pues a través de ordenadores, aunque bueno, para mí lo guapo son los tableros. Pero sí que es verdad que van a empezar a influir mucho los módulos, Ya están. ya están influyendo Hasta las aperturas han cambiado líneas enteras, ¿no? en todo. Pero bueno, al final yo creo que el ajedrez de verdad, espero que, yo por lo menos espero, que nunca se sustituya por cosas como ordenadores ni similar. Ah, ¿tú crees incluso que al final van a poner a jugar a los ordenadores y nosotros mirando? No, no, no. Ah, Pero bueno, pues puede ocurrir todavía, ¿eh? todavía sí, sí. Pero jugar nosotros a través de ordenadores y cosas así, que yo espero que, bueno, ¿Tú que no crees no. que va a haber cada vez, pues bueno, a ver, a nivel de ajedrez online, y de hecho yo lo hablaba hace muy poco, el número de federados en Asturias más o menos se mantiene. Pero yo no tengo ningún tipo de duda porque lo veo a diario en el club, lo veo cuando vamos a un colegio o la semana pasada estuvimos en Posada de Llanera, Silvino García estuvo dando unas simultáneas allí y nos pusieron a 26 jugadores de allí que dices, no están ni federados ni nada, y había nivelillo, te lo digo en serio. Dices, varios de estos, digo, pues podrían estar jugando federados, ¿no? ¿No crees que, o sea, cada vez hay más gente jugando al ajedrez? Lo que no sube es el número de federados. Sobre todo yo creo que esto empezó a partir de la pandemia, de la serie de Gambito de Dama. Yo creo que ahí el ajedrez hizo un boom. Yo siempre digo que ya estaba ahí, ¿eh? Que ya iba cuesta arriba y que eso fue un empujón. Sí, totalmente. Y ahora pues muchísima gente, yo te lo digo por incluso compañeros míos de clase, se juegan por internet y tal. Sí que es verdad que yo creo que la gente se lo piensa más pues como un juego incluso de móvil, como podría ser cualquier otro. Un videojuego, tiene una parte de videojuego ya, jugar online. Sí, y al final nadie piensa en, bueno, pues voy a ir a un club, me voy a federar, voy a empezar a jugar en serio. Pero sí que es verdad que mucha gente está jugando a través de diversas plataformas y el número está creciendo. No, pero incluso, por supuesto, online lo que más, pero incluso en la cafetería de la facultad o en algún bar otra vez se está volviendo a ver, vas a un bar y hay un tablero de ajedrez. No sé, a lo mejor mucha gente lo que no lo tiene enfocado es a la competición tal cual, a decir, bueno, voy a jugar el campeonato de Asturias, sino voy a jugar. Es que al final es eso. O sea, yo creo que más o menos la gente piensa como que es un juego más, pues pone una comparación, yo qué sé, como el parchís o como cualquier juego Mucho otro. más fácil que el parchís, ¿eh? Yo he jugado un torneo de parchís y con Arturo, esa creo que la he contado alguna vez, y madre mía, las palizas que nos pegaron. Pues yo creo que hay mucha gente que lo ve así y que eso al final están cegados, por decirlo así, de no ir a otro sitio como a un club que les puedan enseñar lo que es el ajedrez de verdad. Pero yo tampoco lo veo tan mal, ¿eh? Que a ti te... De hecho, lo pasamos nosotros peor jugando, creo. Sufrimos menos. No lo veo tan mal. No, no, no. Al final la gente, mientras que lo conozcan y les guste, pues que cada uno juegue como quiera. Pero sí que es verdad que, bueno, darse a conocer, pues podría mejorar el número de federados. Darse a Bueno, conocer yo creo incluso que un poco más. sí, se hacen muchas actividades, hay clases en colegios y tal. No sé, a lo mejor o enfocar la competición de otra manera o simplemente estar contentos como estamos, porque yo creo que es un boom total del ajedrez. Tú me dices, hasta amigos tuyos que realmente no, pues no se les ha ocurrido nunca ni federarse nada, saben jugar Sí. y un poco tirar por ahí. ¿Y cómo ves tú el futuro ajedrecístico de Illán González, tu propio futuro ajedrez? ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años, por ejemplo? Uf, otra muy complicada, Hombre, pero... lo es. Pero bueno, de momento yo quiero seguir jugando y al menos manteniendo, intentar por lo menos mantener el nivel. Y luego sí que es verdad que cuando termine los estudios sí que me quiero dedicar un poco más para intentar, bueno, llegar a un poco más, Cuando incluso termines los soñar. estudios igual tienes que trabajar. Claro, claro, pero dentro de lo que se pueda, incluso soñar pues con poder llegar a ser MI algún día. Vale, ¿te conformarías con esa meta, con seguir jugando, con llegar a ser MEI? Evidentemente, no digo que te vayas a plantear dedicarte profesionalmente, etcétera. ¿Seguirías dando clases? Eso es otra cosa que me gusta y Claro. pues mientras que tenga tiempo, yo creo que es algo que seguir haciendo. Y, por ejemplo, el tema, porque nosotros, mi generación, que a lo mejor es la que la empezó a hacer, no, no, mentira, ya se hacía antes, ¿no? Juntaros varios y decir, mira, vamos a jugar un Open en Francia, vamos a jugar un Open en Alemania, vamos a jugar un Open en Argentina. Eso sí, ¿no? Eso es una de las mejores cosas que tiene el ajedrez, yo Sí. creo. Que al final conoces a mucha gente, conoces a gente de todos los sitios y bueno, haces amigos de muchos lugares y puedes ir con ellos a torneos. Entonces, bueno, eso es una parte que está bastante guay. Y que es un lenguaje común porque te puedes ir al país que quieras y van a estar jugando al ajedrez.
Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por venir. Ya digo que esta entrevista se hace antes del cerrado, así que desearte toda la suerte del mundo. Cuando los espectadores la vean ya sabremos si ha sido campeón, si ha sacado la norma o no. Y nada más, decirle a todos los espectadores de ACTV Principado que nos veremos la próxima semana en Jaque Continuo.